Nuestra invitada de hoy, con apenas 31 años, tiene muchas vidas que contar, muchas olas a las que subirse y muchos malos ratos que olvidar. O quizá son esos malos ratos los que no le han permitido olvidar, pero sí pensar que otra vida es posible vivir. Una vida que deje atrás las vergüenzas, el desconocimiento o la falta de conciencia, esa que ahora no le deja asomarse al océano sin pararse a pensar lo que esconde y lo que podría seguir escondiendo si no ponemos remedio y conciencia. El océano que le ha dado todo y que, como se suele decir, casi se lo quita. Lo que no le ha quitado, más bien todo lo contrario, son las ganas de buscar respuestas a tantas preguntas, aunque algunas de ellas seguirán flotando en ese océano lleno de dudas, las mismas que le generaron tener que aprender de nuevo a caminar tras un accidente en ese mar, al que siempre, pese a todo, volverá. Graci Sánchez, bienvenida naturalmente, bienvenida al podcast de la Fundación Biodiversidad. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí y nada, gracias por invitarme. Pues vamos a hacer un repaso para situar a los que escuchen este podcast. Cuéntanos un poco tu historia hasta ese accidente, que luego ya entraremos en esa historia. A partir de ahí charlamos, pero ¿cómo es tu vida desde esos 7 años que empiezas a relacionarte con el mar? Bueno, yo tuve la suerte, creo, de tener unos padres que siempre han estado muy cómodos en la naturaleza y tanto yo como mis hermanos también hemos crecido ahí y bueno, yo siempre digo que mis padres escalaban montañas, nosotros decidimos bajar olas, por eso de llevar un poco la contraria y creo que en el mar encontré esa calma, era una niña bastante inquieta y curiosa y bueno, empecé a surfear cuando por aquel entonces ser surfista profesional era algo bastante raro y más siendo mujer. Y bueno, empecé a darse bien. Yo soñaba con conocer el mundo, con conocer un montón de olas que veía en vídeos y que veías en un montón de revistas, porque en aquel momento no había redes sociales, ¿no? Y se me empezó a dar bien. Resulta que, bueno, me convertí en surfista profesional. Un poco, yo siempre digo que sin querer, porque mi objetivo siempre era viajar, no tanto ser profesional, pero como que ser profesional era una manera de surfear lo máximas horas posibles. Y fui campeona, bueno, soy campeona de España 2 veces, subcampeona de Europa, miembro de la selección nacional. Este año vengo de hacer top 20 en el Mundial, en el preolímpico que hemos tenido en El Salvador en junio. Y bueno, sobre todo creo que siempre he sido ya no soy una niña, ¿no? Bastante entusiasmada y con ganas de descubrir y de conocer. Y paradójicamente, pues bueno, me di cuenta que no conocía mucho el océano, ¿no? Sino que sí que tenía esas ganas de exprimir y de conocer el mundo y de alguna manera consumir esas olas sin parar, que a veces ese entusiasmo te lleva. Y bueno, llegó un día en el que el primer año que yo consideré que era profesional, porque profesional creo que es vivir de ello, no solo yo he dedicado mi vida a ello desde siempre, pero creo que conseguí ser profesional ya más bien un poco más tarde, gracias a sponsors, ya que el surf se convirtió en un deporte olímpico. Y ahí fue cuando de repente, pues bueno, la vida me paró de alguna manera y ahí fue donde empecé a pensar. Yo lo comparo a veces un poco con lo que nos pasó a muchos y a muchas en la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y hasta ese momento, ¿qué te aportaba a ti el mar? Pues ya te digo, yo creo que el surf, cuando eres una persona que busca respuestas y muy curiosa, es como bastante insaciable. Casi nunca encuentras la mejor ola, ni es una manera de siempre tener esa sensación del día antes de Navidad, que a ver qué te traen el olenchero, los reyes o quien vaya a tu casa. Y es una constante que, aun haciéndote mayor, es algo que habitualmente se pierde, ¿no? O sin querer lo vamos perdiendo por falta de tiempo, por falta de un poco que nos hacemos más realistas, que se dice, que bueno, a veces más que realistas, un poco pesimistas, creo. Y creo que el surf o a mí me daba eso, ¿no? Esa parte de seguir teniendo ese entusiasmo, esa ilusión, algo que te brille los ojos, ¿no? Con encontrar otro lugar, otra ola y con la tabla debajo del brazo conocer el mundo y por el camino. Yo siempre digo que el surf acaba siendo la excusa, ¿no? La ola o no. Yo llegaba a ir a México y surfar olas terribles, mucho peores que las que hay en cualquier playa de España, pero que el viaje en sí lo seguimos recordando, ¿no? Cuando vuelves un montón de años después. Y creo que esa búsqueda, esa sensación de que todavía queda algo más, es algo que, bueno, a mí me parece muy especial y no tan sencillo, porque casi siempre nos llegamos a aburrir de las cosas, ¿no? A medida que nos vamos haciendo mayores. Y ese entusiasmo del principio se suele esfumar. Y el surf, creo que... Bueno, yo conozco un montón de gente, ¿no?, que ha empezado a surfear bastante mayor y de repente ha cambiado su vida totalmente. O sea, creo que es algo que los deportes como la escalada, el surf, que tienen el medio ambiente
que hay mucha relación con ello, como hay esa parte de sorpresa que genera una relación muy especial. Sin entrar en mucho detalle en eso, que ahora hablaremos después de ese accidente que te cambia un poco el chip. Hasta ese momento, tú cuando viajabas, por ejemplo, a México, que lo acabas de decir, ¿también eras o tenías cierta inquietud por la biodiversidad de esa zona? No, realmente no. Como he dicho antes, creo que era una manera un poco consumista de consumir olas incluso, ¿no? De ir tachando sitios, lugares del mundo a los que soñabas con ir. Y sí, ver delfines, ver tal, pero de hecho el documental Vergüenza empieza con una frase que yo es un poco el motivo por el que me empecé a cuestionar todo, que era, ostras, yo iba a Maldivas y me da miedo, el fondo es de coral en vez de arena, ¿no? Entonces si te caes te rozaba y de repente me dijeron que el coral ese estaba muerto y era como una supuesta buena noticia, porque entonces no te corta el coral vivo genera unas infecciones bastante más profundas que, bueno, con limón o con ciertas cosas luego lo puedes evitar, ¿no? Y era como una alegría, pero en vez de pensar, ostras, ¿y por qué está muerto? ¿No? Algo que... Y creo que esa velocidad con la que supongo que empecé a competir, empecé a viajar también de una manera más compulsiva y también creo que fruto de la edad y fruto de que tampoco nos han enseñado tanto a veces que hay que hacer un ejercicio de parar y no es tan sencillo, ¿no? Por eso creo que estamos ahora mismo donde estamos. Y creo que, o sea, sinceramente no tenía eso en mente. Obviamente no tenía tampoco lo contrario, ¿no? Pero no tenía esa curiosidad, era más el descubrir y un poco más hedonista en general. Pues venga, vamos a ese día, que te cambia la vida, no solo en lo físico, que bastante, sino en lo mental, que yo creo que es lo fundamental de ese día, cómo te cambia la cabeza. Bueno, pues yo estaba en Francia, era el primer año, como digo, que era profesional, llevaba todo el año, estaba en Florida, había estado en Barbados, había estado en México, en Australia también, y me iba al día siguiente, o al de 2 días, me iba a California a otro campeonato del mundo. Y nada, llevaba tiempo con dolores de espalda y con muchas molestias, pero bueno, con ese también afán del deporte de élite que rara vez es sano para el cuerpo, pues bueno, sigues, ¿no? Porque crees que... Y llegó un punto que una maniobra al final hizo que estallase los discos y que momentáneamente me quedase sin poder mover las piernas en una orilla y bueno, en Francia, como que quieras o no, pues bueno, es otro país, ¿no? Que esté cerca de donde yo vivo, pero bueno, sin saber muy bien qué es lo que va a pasar durante un rato, durante unas horas no movía las piernas, entonces ahí pues obviamente te viene a la cabeza lo peor. Luego en principio me dijeron que la movilidad la iba a recuperar, que eso no iba a ser un problema, pero que sí podía ser, que quedaría bastante en duda que pudiese volver a ser deportista o incluso hacer surf de una manera ociosa. Y supongo que ahí, además de plantearme un poco mi manera de enfrentar el deporte ya más a nivel individual, también creo que fue como una oportunidad para poder parar y a la vez que aprendí a cuidar mi cuerpo, a cuidar un poco mi cabeza, a tratar, porque creo que muchas veces tiene mucho que ver todo, ¿no? Con la manera en la que vivimos, que nos relacionamos con nosotros y cómo nos podemos relacionar. Si vives a toda leche es muy difícil que cambies tus hábitos tanto de comida para ti como de ejercicio como de consumo a nivel más medioambiental, por decirlo de alguna manera. Y bueno, creo que así como fue un momento duro, que ahora lo recuerdo ya un poco lejano y como he llegado a tener los mejores resultados de mi carrera después de aquella lesión, pero en aquel momento obviamente fue un momento duro porque tuve que tomar decisiones, pues bueno, que de repente si operarte o no, o sea, son cosas que sin la seguridad de que con esa incertidumbre que tampoco nos gusta, pues bueno, fueron momentos curiosos, digo, supongo, yo en aquel momento tenía 26 años o algo así, y solo pensaba en las Olimpiadas y en que quería volver a surfear y bueno, creo que fue una oportunidad para poder parar y poder plantearme otras cosas y de ahí salió Vergüenza y en mi caso, tanto a nivel deportivo como personal, sí que creo que mi vida giró hacia otro lado, pero a día de hoy bastante más consciente, por decirlo de alguna manera. Ahora hablamos de Vergüenza, pero cuéntame en esos meses en los que estás en el hospital, en el que tienes, iba a decir casi, pero no, tienes que volver a aprender a caminar. ¿Qué te pasa por la cabeza llevándolo al terreno de la concienciación medioambiental? Porque hasta entonces tú no habías tenido esas inquietudes. Y en ese momento, ¿qué te pasa por la cabeza para decir, igual no me estoy comportando de la manera más responsable, igual no estoy siendo todo lo consciente posible con aquel ecosistema, en este caso el mar, que me da de comer? A ver, fue como la mayoría de las veces que los seres humanos, cuando nos quitan algo que lo damos por hecho, y entonces nos empezamos a cuestionar, ¿no? Yo durante unos meses
creí o atisbaba por ahí la opción de que la relación que yo había tenido con el mar y con el surf desapareciese, con lo que eso suponía en una vida dedicada totalmente a ello, ¿no? Entonces de repente empecé como a mirar con nostalgia desde que soy pequeña, la relación que he tenido con el océano, y en el fondo qué poco consciente era de la suerte que había tenido de poder, de vivir donde vivo, de que mis padres me hayan dado la oportunidad de conocer eso, de no verlo con miedo, sino con respeto en cuanto a más a la parte deportiva. Y ahí empecé a decir, ostras, es que igual nunca puedo volver a surfear una ola como tal, porque una cosa es ir a la playa en verano y con la toalla y bañarte por ahí, ¿no? Y otra cosa es como la relación que creo que se genera cuando ya navegues o hagas, pero que dediques gran parte de tu vida a estar en función de las condiciones del océano. Y por ese lado entonces empecé a pensar también, ostras, qué poco agradecida, ¿no? A veces me recuerda un poco como la relación que tenemos con nuestros abuelos, que es como que das por hecho que vas a ir todos los domingos a comer y de repente un día dices, ostras, y ya no hay... Ya no están. Ya no están y nunca... No los he disfrutado como debía. O sí, ¿no? Pero no era tan consciente de lo especial que era o que ellos también necesitaban algo a cambio. Y aunque ellos lo hacen encantados, lo que sea, ¿no? Pero entonces, bueno, empecé sin tampoco sentir la culpa, porque creo que al igual que cuando eres un niño no puedes vivir todo el rato con la muerte o así, porque creo que eso nos paraliza, pero sí que ser un poco conscientes de que, bueno, de que es una cosa o llamámoslo de la manera que sea, el océano es algo que existe, que ha existido durante mucho tiempo y que el impacto que hemos tenido nosotros y que en gran parte mucho ha sido de otras personas que han estado antes que nosotros, que ahí, si nos empezamos a quitar culpas, pues todo el mundo puede empezar a delegar, ¿no? Pero estando como está ahora, pues qué cosas puedes hacer tú para tratar de o compensar o aportar o sin que la culpa coja mucho peso, ¿no? Creo que a veces el mensaje que se da ahora, muchas veces hay mucha culpa en el ciudadano de alguna manera o mucha responsabilidad, y creo que en mi opinión funciona mejor, o yo he visto que funciona mejor cuando trato de ver, vale, en qué parte yo me puedo responsabilizar, aceptando que no lo voy a hacer perfecto, sin tampoco buscar el culpable como tal, ¿no? Pero también obviamente creo que a veces hace falta, ¿no?, un poco de compromiso por todas las partes, ¿no? Por los gobiernos, por las instituciones, por las empresas grandes, pero que eso tampoco nos lleve a quitarnos totalmente la responsabilidad que tenemos. Y creo que ese equilibrio es complejo, porque creo que el ser humano en ese sentido funciona mejor en blancos y negros. Y creo que esta cosa no sé llamarlo cosa, ¿no?, pero este ámbito de la concienciación, del cuidar el mundo, que al final creo que va de todos, no es de unos y de otros. No hace falta hacerlo, si lo haces todo bien, y si lo haces todo mal. O sea, creo que encontrar ese equilibrio sería algo... Sentir que estamos todos en el mismo barco creo que podría aportar. Siempre decimos que todos somos parte de la solución, y es verdad, somos parte del problema, pero también somos parte de la solución, y nosotros como consumidores, como ciudadanos, tenemos también esa capacidad de seleccionar, que nos tiene que ofrecer siempre alternativas. Para elegir tienes que tener alternativas, claro. Pero bueno, que yo creo que a día de hoy en más o menos todos los sectores las tenemos. ¿Qué es lo que hacías antes con el piloto automático que ahora, echando la vista atrás, dices, pero ¿cómo es posible que yo hiciera esto así? Pues creo que encima en mi generación entró mucho la fast fashion esta, y porque creo que la generación de mis padres no existía eso, ¿no? Y creo que para nosotros fue como algo nuevo de repente ir y poder comprar como algo guay de alguna manera. Y creo que, por ejemplo, en ese sentido, en cuanto a la ropa sobre todo, ya no solo de comprar ropa sostenible o no, porque ahí podemos entrar en otro debate que hay cosas que ponen que es sostenible, que es de bastante dudosa procedencia, pero más en el sentido de si lo necesitas, de si lo vas a usar, de un poco ese pensamiento atento, ¿no?, de alguna manera, que creo que es lo que cuesta. Y es verdad que cuando noto que tengo una vida un poco más intensa de viajes, en mi manera de consumir empeora. Cuando estoy más tranquila en casa, más con una rutina un poco más estable, esa rutina mejora, ¿no? Puedo comprar más en comercio local, la frutería. Si estoy en un momento un poco que no estoy... Por eso decía antes que creo que el cuidado de la salud personal y el estilo de vida tiene que ver con luego también cómo podemos consumir, ¿no? Creo que para que esta parte de la sostenibilidad, por decirlo de alguna manera, o de un consumo más consciente cambie, creo que también debemos cambiar un poco, o parar al menos a pensar si el estilo de vida que llevamos, la velocidad a la que vivimos, realmente es necesaria, porque muchas veces creo que nos metemos en una cosa de más. Tal vez a veces, quitando algunas actividades del día, podamos como vivir de una manera que aporte más, ¿no? El estrés está comprobado
lo que genera. Entonces creo que eso va bastante de la mano. Entonces, bueno, yo en mi caso, el tema del consumo de ropa, el tema de los viajes también he reducido bastante. Te voy a decir, tú que sigues viajando mucho, ahí cómo ha cambiado tu forma de moverte. Bueno, creo que antes viajaba de una manera a nivel profesional un poco lo que sigo viajando, lo que me piden, o sea, lo que me pide el circuito. Es verdad que a nivel personal intento viajar algo menos, pero por otro lado también ese es uno de los conflictos que yo tenía, ¿no? Yo creo, y esto fue el motivo por el que quise buscar respuestas, que si exigimos un radicalismo a cada ciudadano, cuando luego se ven un montón de cosas a nivel global, ¿no? Creo que es como pedir demasiado. Es como si tú nunca has hecho deporte y de repente pides a una persona que para estar sana tiene que ir 7 días al gimnasio a la semana. Creo que es poco realista, por otro lado, y todo esto que sea un proceso, ¿no? Y yo en este caso dejar mi trabajo, que no solo es mi trabajo, sino es mi pasión, es mi modo de vida y tal, por esto creo que a mi manera, que igual habrá gente que estará en contra, ¿no? Pero me parece como ser demasiado radical y exigir a las personas a que, bueno, se tengan que vivir casi en el monte con su propia energía, su propio huerta, tal. Y creo que eso es algo a día de hoy poco realista, porque podrán hacerlo dos y creo que es mejor que haya un porcentaje grande que lo hagamos un poco mejor cada día, en la medida en la que tú igual vas en coche a trabajar y otro va en bici, pero tú luego lo compensas porque comes menos. Y creo que a veces es más esa la mirada que deberíamos entrenar, más en cómo podemos nosotros, dentro de nuestras circunstancias, hacerlo mejor sin hacerlo perfecto, ¿no? Al final luego también hay una parte económica que creo que entra aquí, sobre todo en la parte de la comida a día de hoy, que está todo subiendo mucho, y la parte ecosostenible siempre, pues bueno, si tienes el privilegio de poder optar a eso, pues igual esa es tu manera de fomentar esos baserris, esas consumo más local, y otra persona no llega a eso, pero lo hace de otra manera. Entonces, bueno, creo que todo eso también trae detrás muchas decisiones éticas y muchas decisiones de responsabilidad propia, y creo que eso, bueno, también se debería entrenar. ¿Cuáles son los hábitos que practicas ahora, por llamarlos de alguna manera, sostenibles, y qué obstáculos ves en ese cambio de hábitos? Pues mira, yo el año pasado, de hecho, hice Quitando la Vergüenza por ese motivo, porque cuando respecto a la comida, sobre todo, ya no solo por el tema de sostenibilidad, que también, sino porque normalmente cuando algo es más de cerca, de temporada, tiende a ser ecos, tiende a ser más sano también para la salud. Me parecía como muy complejo, tanto en la ropa como que es creo que lo que más hacemos a diario, ¿no? La alimentación, porque es verdad que los viajes los hacemos, pero creo que es más fácil, igual hay contadores que el CO2 que contaminas y tal. Creo que tanto la ropa como la alimentación es lo que más a corto plazo, o sea, en el día a día lo hacemos. Y ahí me parecía como complejo tomar decisiones, porque la información a veces llega a ser un poco como confusa también. Confusa. Entonces, me parece que bueno, como reto creo que podría ser interesante a nivel ya a las empresas o a instituciones, que haya como sellos, que no sé si sellos, o que haya alguna manera en la que podamos obtener la información de una manera mucho más sencilla, y luego decidiremos si nos llega o si no, pero que por lo menos, imagínate, yo a veces pienso, digo, si voy con una tarjeta de crédito ilimitada al súper, de hecho no tendría que ir al súper todo el rato, ¿no? Pero a X cosas al súper, que son de súper, me cuesta tomar decisiones. Obviamente, yo de ahí intenté sacar como decálogos, ¿no? Tanto de la alimentación, la moda, las empresas también, a nivel del trabajo, cómo poder ser una empresa más sostenible. Y la deducción que saqué es que hay diferentes maneras, porque si de repente con la ropa hablaban, un material que no es sostenible, pero de repente lo fabrican aquí, dan trabajo a personas de aquí, con un sueldo digno, de repente igual es más sostenible que una camiseta que viene de la India y aunque supuestamente ponga sostenible. Entonces, bueno, creo que en ese sentido podría ayudarnos a los consumidores a que las decisiones que tomemos sean un poquito más sencillas. Sí, de hecho, el ejemplo sirve para la alimentación también. Yo también digo muchas veces, sí, tienes dos tiendas de tomates. Una que tiene un tomate que viene de Chile, que está riquísimo. El tomate está riquísimo. Pero tienes el mismo tomate riquísimo que viene de la huerta que tiene el señor a 5 metros, pues hombre, hay que apostar por el tomate del señor que viene de 5 metros, ¿no? Porque sí, aunque el de Chile te ponga eco. Claro, la huella del transporte, de la producción de ese tomate es brutal. Y yo sí coincido contigo en que muchas veces la información es confusa
e incluso no llega al ciudadano la información que tiene que llegar. Yo creo que ahí también es un problema que tenemos, un déficit que tenemos que hay que mejorar. Sí, de alguna manera también se ha hecho un tema de marketing alrededor de todo esto y creo que es normal. Al final el mundo es un mundo capitalista y eso no se puede negar. Entonces creo que de alguna manera, como ciudadanos o como consumidores, pues bueno, hay marcas que se aprovechan de alguna manera, hay otras que realmente sí lo hacen muy bien y hay otras que creo que la honestidad en este caso debería ser importante, ¿no? Y yo siempre he creído, o bueno, creo, y más después de cuando entrevisté a 5 expertos en cada ámbito, que no es tanto igual a veces ser perfecto y que todo sea sostenible, sino aceptar también que hay cosas que no se hacen bien, pero que se están trabajando para hacerlo bien, pero que sea como que estamos siendo mejores que el año pasado, porque al final una empresa que llevamos haciéndolo igual que en nuestras casas, de una manera, de repente cambiar el 100%, creo que es pedir demasiado tanto por la gente que trabaja, poco realista, pedir demasiado y poco sostenible también a largo plazo, ¿no? Porque entonces un montón de empresas tal vez tengan que cerrar y al final, si tu padre, tu madre, tu hermano trabaja ahí, seguro que igual de repente tu opinión empieza porque hay otras cosas que también son importantes, creo que... Entonces creo que bueno, de ahí sí que de parte del gobierno puede haber como fomentar, que creo que se está haciendo poco a poco, y bueno, que luego haya una autenticidad, ¿no? Creo que cada vez ya empezamos a tener más criterio, porque ya esto empieza a ser ya no tan nuevo, y bueno, se está viendo. Yo el tema del sello de los B Corp el año pasado que entrevisté a Daniel Turán, y hice un curso luego de eso porque me generó bastante curiosidad, y es verdad que el hecho de... que luego ya no sé si será todo real o no, porque yo ahí ya no te puedo decir, pero lo que estudié y lo que vi, me parecía que contemplaba más ámbitos que no solo el producto en sí, ¿no? Sino el trato a las personas, las condiciones laborales, que creo que también eso es un poco lo que estamos hablando antes de que para que sea sostenible el mundo también creo que las personas también tienen que entrar dentro de eso. Y con eso, pues bueno, creo que el hecho de ser poco a poco mejores, pero que aunque haya algo que no hayas hecho bien, pues creo que fomentar eso creo que puede motivar más, porque si no creo que es un poco inalcanzable. Es como, o vas a las Olimpiadas o no puedes salir a correr aquí a la carrera del local. Joder, pues creo que entonces solo harían unos cuantos, ¿no? Entonces creo que integrar a todo el mundo y ver que todos estamos un poquito, en vez de señalar al de al lado, sino aplaudir lo que haga bien y tratar de aprender del de al lado, un poquito de humildad o un poquito de... nos vendría bastante bien, yo creo. Y ser exigentes, curiosos con lo que demandamos, ¿no? Porque si no, si nosotros como consumidores nos dejamos llevar por lo que vemos en las cadenas de suministro de los supermercados, en las estanterías de las tiendas de moda, en las páginas web de los billetes de avión, si nos dejamos llevar por lo que nos dan y no exigimos, no nos hacemos preguntas, no somos curiosos, es verdad que el cambio es difícil. Claro, yo de ahí es un poco lo que antes decía, ¿no? Del ser un poco ese pensamiento atento de, vale, porque eres humano y el marketing está hecho para que nuestra psicología caiga en todo lo que hay, el color, el tal. Entonces, un poco vale, necesito son rebajas, el 50%, tal, pero un poco ese ejercicio. Y si un día caes, tampoco darte con el látigo. Pues bueno, claro. He caído, soy humano, no pasa nada, la siguiente. Y un poco ese ejercicio que al final yo sí que creo que a medida que lo vas integrando, igual que cuando no ibas al gimnasio, te parecía una locura ir 3 días y de repente luego te parece una cosa como el comer. Entonces, bueno, creo que de ahí yo por eso enfoqué un poco más toda esta cosa que desde la parte más humana, porque al final los que tenemos que generar el cambio somos personas y no robots, ¿no? Entonces creía que en algunas cosas se está obviando el hecho de que los que integramos la sociedad somos personas con nuestros que es como si dices a alguien, no, deja de fumar ya, pero ¿por qué la gente porque es adictivo, entonces la gente no lo puede dejar porque realmente no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto también es un hábito que hemos generado de un modo de vida y de una manera de consumir que obviamente hay que darse prisa porque bueno, los expertos por lo que dicen no es que vayamos especialmente bien, pero creo que tampoco con unas amenazas tremendas al ciudadano se va a conseguir un cambio mucho más rápido. Creo que el darle educación, el ayudarle a tomar decisiones, como decías antes, dar alternativas. Y yo la buena noticia del año pasado, lo que estaba comentando de B Corp, ¿no? Que son empresas tendiendo a que luego habrá otros sellos y otras maneras de examinar eso, ¿no? Pero el hecho de que el cliente se está viendo que esas empresas siguen siendo sostenibles económicamente, porque al final no hay que olvidar que ese consumo viene porque hay empresas que ganan dinero y eso creo que negar eso sería un poco como una utopía. Entonces creo que económicamente sea sostenible también es una buena noticia porque significa que
que las personas estamos comprando eso y que hay maneras de que no tienen por qué valer 300 euros una chaqueta para que esté bien hecha. Lógico, es que una persona, o sea, una empresa, por mucho que sea sostenible, si no gana dinero va a cerrar. Claro, entonces una vas empresa menos sostenible sostenible. menos. Eso es, correcto. Vamos a, que lo hemos comentado ya, o lo has comentado, lo has citado tú a lo largo de esta conversación, cómo surge Vergüenza y cuéntanos un poco en qué consiste, porque no solo eres todo lo que nos has contado, sino que además eres productora de documentales también. Sí, bueno, eso fue la primera aventura que hice, luego ahora ya sí que igual estoy un poco más familiarizada. Vino todo de una conversación que tuve con Pelayo Salinas, que trabaja en National Geographic en la fundación Pristine Seas, que es una parte para convencer, digamos, ellos hacen documentales y convencen a gobiernos para proteger sus zonas y mostrarles que protegerlas tal vez sea hasta más rentable que venderlas o explotarlas, ¿no? Y bueno, él me empezó a hablar un poco de la problemática que existe a nivel global en el océano y de ahí, y yo la verdad que en ese momento no tenía ni idea y no solo no tenía ni idea, sino ni siquiera me había preguntado nunca, ¿no? Porque tú puedes preguntarte y no haber encontrado respuestas. Y de ahí viene el nombre de Vergüenza, la vergüenza que sentí en esa conversación, que era como, a ver si cambia de tema ya. Y no se entera mucho de que soy una ignorante. Y de ahí, pues bueno, luego tuve la suerte o la mala suerte de tener al de pocos días ese accidente y ahí, pues bueno, no me quedó otra que parar en seco y le seguí dando vueltas, ¿no? Sobre todo con el miedo a no volver a tener el surf y el mar en mi vida de la manera en la que lo había tenido y con esto me sentía como, ostras, pues qué poco agradecida, ¿no? También qué manera, creo que es mucho más bonito disfrutar del mar cuando lo conoces un poquito. Y de ahí vino un poco que yo entendí que creo que las personas como tal no somos malas, o sea, creo que esa no es la tendencia, y nadie quiere ver su monte sucio o su aire contaminado, pero muchas veces la ignorancia hace eso, ¿no? Entonces quise entender de dónde vienen ese que miremos muchos a otro lado y cómo ayudarnos a atrevernos a mirar un poco más de frente a los problemas tan ambiguos. Y bueno, por eso entrevisté a sociólogos, a psicólogos, a personas no tan científicas en la parte de medio ambiente, con datos y tal, que creo que de eso hay mucho y a mí eso encima, el motivo por el que yo no sabía era porque no me interesaba generalmente los datos y yo hacía un paralelismo con mi espalda, ¿no? A mí no me interesaba que si la C5, la L, o sea, no, me interesaba como qué me vas a hacer y cómo me tengo que curar, o sea, qué tengo que hacer para curarme. Y aquí lo veía un poco lo mismo, vale, todo el CO2, el tal, el cual, no sé qué, vale, pero ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar un poco a que esto no empeore o a que mejore? Y un poco hice ese paralelismo y creo que esa visión un poco de sin culpabilizar, sin hacer sentir culpable a la gente, la verdad que tuvo bastante éxito y ha sido algo que ha sido una experiencia chula porque también me ha llevado a conocer a mucha más gente y a seguir aprendiendo, que creo que es un poco también el objetivo de que sigamos hablando y que se hable de una manera en la que todo el mundo se sienta un poco integrado. Es 100% recomendable, desde luego, ¿eh? El documental, que además es cortito, son 22 minutos, se ve rápido, es interesante. Yo soy fan de Imanol, de los que salen, porque me parece que además lo que dice y lo que cuenta está hecho con el conocimiento de un sociólogo como él y es muy recomendable. Luego viene Quitando la vergüenza. Sí, de hecho de ahí viene como cuando empecé a decir, vale, bueno, ahora ya he entendido un poquito de dónde venimos, puedo convivir un poco más con mis contradicciones, con mis viajes, con tal, sin que la gente me... Porque normalmente, casi siempre que empiezas a cambiar, ¿no? La gente tu entorno te empieza, ya, pero si luego haces tal, pues un poco olvidarme de eso y poner más el foco en mí y en lo que yo quería. Y ahí me encontré con vale, quiero comprar una chaqueta necesito una chaqueta. ¿Y cómo tomo esa decisión, no? Y ahí me vi como perdida de que no tenía mucho, que había como mucha sobreinformación. Y con la comida lo mismo, a la hora de los viajes algo menos, porque obviamente si voy a Australia a competir, pues hay una manera de ir. Pero sí, está claro, ahí no puedes ni entrar a ni nivel, en coche, sí que a nivel nadando, coches, el tema eléctrico y tal, como todavía no está muy desarrollado, donde yo vivo al menos tampoco era una opción. Sí que en su día tenía un GLP y bueno, sí que hay opciones en ese sentido, pero lo que más me era tener respuestas para el consumo de día a día, ¿no? Y ahí, por eso era un poco quitando la vergüenza, en el sentido de quitando esa vergüenza, haciendo las cosas un poco mejor y un poco ayudar a la gente a que tome... Bueno, en principio era una cosa más personal, yo lo hago siempre como de cara a mí y si eso le sirve a alguien, pues genial. Y de ahí vino, ¿no? Entrevisté a 5 expertos, a 3 de... No, ¿cómo era? A 4 personas que eran de cosas que consumimos. Luego la primera que era una Lisa Said de Murieta que explica un poquito ese bulo que hay, ¿no? Un poquito de que va el cambio climático, esta transición ecológica nos va a hacer perder un montón de trabajo. Y ella, en cambio, explica que es lo contrario y que bueno, el único reto que hay es que los beneficios se van a ver más a largo plazo y al humano siempre nos cuesta eso, ¿no? Pero que realmente es rentable
evitarlo, ¿no? Y nos lo explica de una manera en la que creo que puede dar esperanza, que a mí también era una cosa que me interesaba bastante, porque creo que si no te dan esperanza... Yo todo esto lo he relacionado mucho con mi lesión en cuanto a... Si a mí no me llegan a decir que había un porcentaje, aunque fuese pequeño, de curarme, hubiese sido muy difícil tener el compromiso que tuve para enfrentar esa operación. Si me dicen que es imposible, probablemente hubiese sido imposible. Entonces, creo que es importante mandar un mensaje de que hay posibilidades, no sé si de arreglarlo del todo, pero por lo menos de retrasarlo. Y luego también en todas estas decisiones, la ética me parecía algo interesante y también entrevisté a Marije. Siempre la parte humanista me gusta meterla porque a veces me da la sensación que en este tipo de cosas se olvida que, ¿no?, que somos personas y que la parte emocional cada vez está más comprobado que tiene mucho efecto en nosotros y en nuestra capacidad de sostener hábitos, en nuestra capacidad de incluso mantener eso mucho más a largo plazo y de que el mensaje se haga más grande. Entonces, bueno, la verdad que fue bastante interesante y para mí sobre todo un aprendizaje. Cuando te subes a la tabla ahora, ¿piensas diferente a como pensabas antes o no tiene nada que ver ya cuando te subes para competir? Ya eso lo dejas de lado. Bueno, al final creo que la persona que eres cuando compites eres un poco la misma, ¿no? Yo sí que creo que aquel accidente, y no solo accidente, sino todo lo que ha venido después, ha cambiado la manera en la que yo enfrento mi carrera y obviamente la parte deportiva, en la que me he integrado mucho más la parte de cuidarme a mí también, de vivir de otra manera, de no aceptar todo lo que me mandan o me ofrecen, de que eso al final yo veo que es un poco lo mismo. O sea, si es muy difícil que vayas a la frutería, que vayas a la pescadería, que vayas a la carnicería si tú luego vives a una velocidad enorme y solo te importa el ganar, ¿no? Así que de ahí, obviamente soy una persona competitiva porque si no, no hubiese llegado donde he llegado, pero sí que de alguna manera le he dado la vuelta y de aquel entonces ya llevaba tiempo trabajando con Gorka Alegría, que es el entrenador con el que hacemos bastante trabajo de, no sé, inteligencia emocional o tal, de poner a la persona en el centro, ¿no? Y una vez que yo esté un poco más equilibrada con todos los aspectos que a mí me afectan, seré mejor deportista en consecuencia. Esto es una parte de lo que es mi carrera, pero a la vez también mi persona, ¿no? De saciar otra parte no tan, digamos, competitiva, sino algo más como de alguna manera devolver una parte de compensar esa parte, ¿no?, que hablaba Imanol en el documental, de alguna manera compensar. Mi carrera me ha hecho hacer X cosas, que es viajar mucho de una manera compulsiva, y bueno, pues también me ha dado un altavoz que lo puedo utilizar para... Entonces, bueno, no digo que esté en igualdad ese compensar, pero bueno, es una cosa que... Y tampoco con eso me quito toda la responsabilidad, ni mucho menos, pero bueno, pues son granitos que vas poniendo ahí y que también vas generando más sinergias y vas haciéndose la bola un poco más grande. ¿Eres muy predicadora con tu gente, con tu entorno? Porque yo creo que estás en una generación que no es ni la mía, de los de 40, sí, ni es la de los 20, que ya están, ya nacen con eso, ya nacieron con eso. Estás justo en la generación en la que ni un punto ni otro. No tanto, soy más de hacer preguntas y para nada no me gusta juzgar, porque creo que para juzgar si una persona compra X ropa o tal o no, hay que entender también, creo que el origen, y hay que entender sus circunstancias, y no, nunca me he atrevido a juzgar eso. En caso de que sea alguien cercano o que pueda tal, podría plantear preguntas, pero más que nada, igual que también agradezco que me las puedan plantear a mí, siempre desde el respeto, porque creo que esa cosa de predicar, ¿no?, y de cómo hay que hacer las cosas, como el bien y el mal, creo que eso nos hace más daño y nos separa más, que creo que en este caso debemos estar todos en el mismo barco, ¿no? Y si alguien hace algo, obviamente si alguien tira una lata o una colilla a la arena, pues sí que me parece como feo. O sea, eso ya no hay ni bien ni mal ni nada. Pero creo que en la parte del consumo, creo que se hable, que se genere un debate, que la gente, pues bueno, hay mucha gente mucho más incrédula, mucho más con mucho más desasosiego, un poco cansada, digamos, un poco de las mentiras y tal igual. Y bueno, pues hay maneras de entender, y yo si acaso en esas conversaciones trato de poner el foco en la parte que sí, ¿no? Que sí que hay gente que hace cosas muy, muy guays, bonitas y que están intentando cambiar el mundo. Entonces, bueno, si acaso trato de poner el foco donde sí hay fe y esperanza, pero no me gustaría ser una predicadora. Y tú que has viajado y sigues viajando tanto, ¿cómo ves que está en la biodiversidad o el mar, en este caso, que es quizá en aquel ecosistema en el que más te mueves? Bueno, pues desgraciadamente en la mayoría de sitios en los que he visto peor o se ve más porque ya no te hablo a nivel microplásticos, yo ahí no lo sé porque no, pero a nivel más visual, pues suelen ser países más subdesarrollados que
la culpa probablemente ahí la tengan países como el nuestro y que consumimos de manera mucho más compulsiva y acaban ahí, ¿no? Y bueno, creo que a esas personas, a esos países, es complejo pedirles. Creo que ahí nosotros deberíamos responsabilizarnos, porque creo que hay países en los que las necesidades básicas no están cubiertas, pedirles el tema de la sostenibilidad creo que es como ser bastante injusto. Entonces, bueno, creo que deberíamos hacer un poco mirarnos a nosotros y a los países que sí tenemos la capacidad para tratar de no echar, digamos, mal hablando, la mierda al vecino, ¿no? Y sí que es verdad que es una pena. También, por otro lado, el mundo yo creo que sigue siendo un sitio, ya no te hablo a nivel medioambiental porque no lo sé, pero o sea, no es en todos lados eso, y cada vez ves también más gestos de personas a la hora de cuidarlo. Por ejemplo, Costa Rica para mí fue un sitio curioso porque dentro de ser un país que, vale, está muy americanizado y tal, ¿no? Pero que no diríamos que es un país mega desarrollado. Sí. Y hay una conciencia tanto en los locales como en la gente que lo visita, y como que eso se ha generado hasta como algo cool, y que al final la sostenibilidad sea algo cool es algo que interesa a todo el mundo, porque sería algo que lo hace. O sea, que sea algo cool en el sentido de que esté de moda. Ojalá que esté de moda eso, no tirar colillas a la playa. Entonces, bueno, creo que hay zonas en las que si se hace y se integra y se hace y se facilita también, pues creo que hay maneras. Y el año pasado Elisa Saiz hablaba de que no se sabía si era tarde o no, pero que obviamente es mejor que en X años la temperatura global suba 1, será mejor 1 que 3, aunque 1 ya es bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, es como mejor sacar un 4,9 que pegar un cateo de 0, ¿no? Minimizar los impactos, por lo menos. ¿Te ves en el futuro vinculada, siempre decía al principio, a un mar que siempre volverás? ¿Te ves vinculada toda la vida con el mar o ya también te está suponiendo todas estas nuevas aventuras, esta nueva conciencia en que puedas igual derivar tu carrera hacia otros sitios? A ver, yo creo que voy a surfear mientras el cuerpo me deje toda la vida. Sí que es verdad que la parte más competitiva supongo que no me quedarán tantos años, ya por cuerpo, por ganas y tal. Todavía sí creo que un par de años más sí que me van a quedar, y tengo ganas, porque también esa parte que en nuestro deporte hay una parte muy emocional, muy mental, que con la madurez lo vas consiguiendo. Y prueba de ello es que hay la mayoría de muchos campeones y top 20 del mundo están ya como a nivel físico, probablemente no tanto, pero sí esa parte de toma de decisiones. Y sí que es verdad que, por otro lado, estos proyectos me han como llevado a conocer personas, me han llevado también a conocer una faceta mía que no conocía o que no sabía que podía desarrollar. Y la verdad que sí que es una cosa que comunicar o poder hacer preguntas, y creo que es algo que me gusta, por un lado, el conocer, el curiosear, y creo que el traducirlo como de cosas muy técnicas a un idioma un poco más, como los libros estos que eran yoga para dummies y no sé qué, pues creo que es algo que se me puede dar bien, y creo que he podido poner ese granito, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tiraré por ahí o no, pero sí que de momento también todavía tengo ganas de estos próximos años seguir compaginando las dos partes de mi carrera, digamos. Seguir buceando, seguir aprendiendo, que al final yo creo que va un poquito de eso, ¿eh? Sí. De ir conociendo cosas nuevas y si ya que tienes inquietud, pues conocerlas sobre la base. Pues Garasi Sánchez, ha sido un gusto que nos acompañes. Yo creo que ese granito que decías tú que aportas puede ser también un ejemplo, que muchas veces también se dice, ¿no? que en la alta competición o los deportistas que no están concienciados con ciertas, pues bueno, eso es un ejemplo de que sí, y que seguro que como tú hay otros ejemplos, no solo en el sur, sino en muchos deportes. O sea que es bueno que cunda el ejemplo, y además en gente deportista, profesional y de una edad tan joven, que solo tienes 31, que te queda mucho por recorrer todavía. Un placer que hayas estado en Naturalmente. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme y también por aportar vuestro granito en hacer eco de nuestros proyectos y las voces que venimos aquí. Así que nada, ojalá volver pronto. Gracias.